Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conversación sobre el papel de los referéndums y las iniciativas en América Latina. Primero, para comenzar, los del público que prefieren escuchar el diálogo en español, por favor hagan el clic sobre el botón interpretación y seleccione el canal español. The English speakers should click the interpretation button and select the English audio channel. Esta conversación es organizada por el Chicago Center on Democracy de la Universidad de Chicago, en colaboración con Laura Escuder y Janina Velp, y con el apoyo del Fondo de la Democracia de las Naciones Unidas. Esta es la segunda de 3 conversaciones que oiremos hoy sobre los referéndums e iniciativas con la participación en español, en particular, de personas que están ligadas a la sociedad civil y académicos que estudian esa ligazón entre sociedad civil y referéndums o mecanismos de democracia directa. El Chicago Center on Democracy tenemos una rama de investigación y difusión al público sobre los referéndums. Esta serie de eventos, así como los otros trabajos sobre referéndums, han sido generosamente financiadas, como mencioné, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. Una de nuestras áreas de trabajo en el Center on Democracy es la creación de un conjunto de datos globales sobre los referéndums. Y este es un proyecto que está todavía en desarrollo, pero nos interesa ahora dar un poco una muestra que indica el tipo de información que incluye este tool y interesa que ustedes sepan que hemos juntado bastante información, alguna información que está más o menos a la mano, pero en otros casos no tanto. Y esta imagen da una idea breve de lo que podrán encontrar en la base. Y para los académicos, para los periodistas, para los estudiantes, puede ser, esperamos que sea una fuente útil para información sobre los referéndums, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. También esperamos que sea de utilidad a las personas que trabajan en la sociedad civil. No está todavía lanzado, pero esperamos que sea lanzado pronto y nos encanta dar más información a cualquier en el público que está interesado en saber más sobre la base. Bueno, en pocos minutos voy a presentar nuestros panelistas, pero quisiera decir que va a haber ocasión para hacer preguntas desde el público y los que quieren hacer preguntas, por favor, pongan sus preguntas en la parte chat o Q&A del Zoom. Bueno, es un placer tener un grupo muy distinguido de analistas y analistas que trabajan en esta área. Uno es David Altman, que es profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación y enseñanza se encuentran en el campo de la política comparada, con énfasis en la democracia, su calidad, sus instituciones y sus innovaciones. Se focaliza particularmente en los mecanismos de democracia directa y su investigación actual estudia las consecuencias políticas de la participación ciudadana a través de iniciativas populares y referéndums.
Federica Sánchez Stañac es coordinadora de incidencia y contenidos en la Fundación Ciudadanía Inteligente en Chile. Tiene máster en Ciencia Política de la Universidad de Houston en los Estados Unidos y doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. Inés Pusadela es especialista en investigación en la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Civicus. Es politicóloga y fotógrafa. Inés dirige además un curso sobre la sociedad civil global en la Universidad ORT en Uruguay. Agustín Frisera es director ejecutivo de Democracia en Red, lo cual tiene misión de innovar en el sistema político mediante la tecnología para abrir los procesos de toma de decisión, otorgándole un rol más activo a la ciudadanía. Janina Velp es miembro de las investigaciones del Centro de la Democracia Albert Hirschman, del Graduate Institute of International and Development Studies en Ginebra, Suiza. Sus principales temas de investigación incluyen los mecanismos de democracia directa y participativa, medios digitales y política, así como movimientos sociales, partidos políticos y procesos de democratización. Janina va a moderar la conversación de hoy y le voy a pasar el micrófono. Pues muchísimas gracias, Susan. Bueno, estoy muy contenta con esta segunda conversación sobre mecanismos de democracia directa en América Latina, y realmente esperando a desarrollarla, ¿no? Con muchas preguntas, con muchas inquietudes, en general y en particular con el proceso chileno, que por supuesto va a ser parte de la discusión, pero no solo. Como decía Susan, en el primer evento que tuvimos identificamos algunos problemas que explican en general mal desempeño de los mecanismos de democracia directa en América Latina, que se centraron sobre todo o especialmente en cuestiones de diseño institucional. Esta vez vamos a seguir con este marco, digamos, de preguntas y cuestiones, pero queremos enfocar más en los actores de la sociedad civil, ¿no? Queremos poner más la mirada sobre la sociedad civil y también sobre la articulación entre la participación ciudadana, en concreto alrededor de los mecanismos de democracia directa, y las instituciones representativas, en particular los partidos políticos, ¿no? Esta disputa por el poder en la que se inscribirían los mecanismos de democracia directa. Vamos a tener a grandes rasgos dos focos que tienen que, por un lado, la cuestión de cómo articular participación y representación en la práctica, y la otra, y eso nos lleva al caso chileno, porque la discusión no es tanto sobre cómo se practica, sino cómo se está dando esa disputa, ese debate actualmente por la incorporación o no de estos mecanismos. Pero vamos a empezar por lo más general, y para eso, la cuestión que ponemos sobre la mesa otra vez es por qué los mecanismos de democracia directa, como decía, en general, no en todos los casos, pero sí en general, funcionan mal en América Latina, en particular los que son activados por la ciudadanía, o los que se espera que se activen por parte de la ciudadanía. Sabemos que al menos una decena de países han regulado estos mecanismos en tiempos recientes, y sin embargo las prácticas, salvo en el caso de Uruguay, son muy escasas, son muy limitadas y muy problemáticas. Pero como decía, queremos mirar sobre todo lo que pasa con la sociedad civil, ¿no? La pregunta de por qué son escasas. Y algunas de las cuestiones que surgen es si es un problema de desconocimiento, o sea, falta de información sobre estos mecanismos que en algunos países están disponibles, en otros no, pero en muchos sí, como decía. Si es un problema de desconfianza, se conoce, pero no se cree o no se confía en que puedan funcionar, o está en otra parte. O sea, ¿es una cuestión de diseño institucional de la herramienta, o es un problema de las reglas del juego? ¿Responde a la volatilidad de la agenda de la sociedad civil en contextos de crisis permanente?
en las que pueda resultar más efectivo tomar las calles, o cuál es el problema, bajo qué condiciones funcionan. Para comenzar, propongo empezar por Inés, así que te cedo la palabra, Inés, y como dijimos, si hacemos intervenciones relativamente cortas para poder realmente armar una conversación con todas las intervenciones, tanto mejor. Muchas gracias, Janina, y muchas gracias, Susan y Laura, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, yo voy a pensar un poco en el caso de Uruguay para contestar por la negativa a esta pregunta, ¿no? En vez de contestar por qué no funcionan los mecanismos o por qué no funcionan bien los mecanismos de democracia directa en América Latina, voy a hablar de un caso de América Latina donde sí funcionan, para ver si las razones por las cuales sí funcionan en este caso arrojan alguna luz sobre las razones por las cuales no funcionan en otros casos, ¿no? A la larga pregunta que acabas de hacer, Janina, voy a tratar de responder por partes, empezando por la primera subpregunta, ¿no? De si es un problema de desconocimiento. Bueno, claramente en el caso de Uruguay no hay un desconocimiento de la sociedad civil de estos mecanismos. Los actores de la sociedad civil conocen estos mecanismos, saben utilizarlos, los han utilizado, han aprendido en la práctica a utilizarlos, no les tienen desconfianza a estos mecanismos porque saben que funcionan bien, lo han experimentado en la práctica, y tampoco hay un problema de diseño institucional, el mecanismo está bien diseñado. Está bien diseñado por varias razones. Una razón que es, bueno, que una experta uruguaya en estos temas, Alicia Licidini, lo ha repetido muchas veces, y que, bueno, voy a repetirlo nuevamente, tiene que ver con el hecho de que estos son mecanismos que en Uruguay no pueden ser activados desde arriba por el presidente, o más bien por el presidente. Vamos a ver si la distinción desde arriba y desde abajo tiene tanto sentido para el caso de Uruguay, y que tiene que ser convocado por la ciudadanía, digamos, en términos amplios, ¿no? Y ¿es fácil convocar estos mecanismos? ¿Son mecanismos sencillos de utilizar? No, no es fácil utilizarlos. Para poder gatillar un referéndum se necesitan conseguir muchísimas firmas. Ese es un trabajo que no puede hacer cualquier grupo, la visión del ciudadano desorganizado que se puede juntar con otros y usar estos mecanismos es completamente inadecuada para entender cómo funcionan en el caso de Uruguay. Para poder convocar un referéndum se necesitan, bueno, por la vía lenta, la llamada vía lenta, se necesita el 25% de las adhesiones del padrón electoral. Y es muchísimo esto, ¿no? Y hay un año de plazo, por ejemplo, si se quiere derogar una ley por este procedimiento, para poder juntar las firmas y gatillar el proceso. Y hay otro mecanismo que aparentemente sería más sencillo, pero no es tanto más sencillo, que requiere juntar solamente el 2% de las firmas del padrón para habilitar en los, creo que 5 o 6 meses después de la promulgación de una ley, un pre-referéndum con voto no obligatorio, que necesita la participación de, nuevamente, el 25% del padrón electoral que diga que sí quiere un referéndum sobre este tema, o sea que es el equivalente de juntar el 25% de las firmas. Esto es un trabajo descomunal, o sea, no lo puede hacer cualquiera. Entonces, ahí tenemos que ver qué significa sociedad civil en el caso de Uruguay, ¿no? Y qué significa, quiénes son los actores que utilizan estos mecanismos. Y me parece que una clave para entender por qué funcionan en Uruguay y no funcionan en otros lados es que en el caso de Uruguay no estamos ante una situación en la que concebimos a la sociedad civil en oposición a la sociedad política o a los partidos, ¿no? En realidad, si uno se fija quiénes utilizan y cómo utilizan los mecanismos de democracia directa en Uruguay, vemos que, primero, durante bastante tiempo fueron utilizados primordialmente por los partidos, en un momento en el que la relación de representación, digamos, en una sociedad partidocéntrica, era una relación de identificación fuerte, de alineamiento fuerte con los partidos políticos. A medida en que esa relación se fue debilitando, aunque nunca se llegó a una situación de crisis de representación, ¿no? La representación en Uruguay funciona muy bien, empezaron a aparecer otros actores que hacen uso de los mecanismos de democracia directa, que son, por ejemplo, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, y otro actor que también a veces se pasa por alto, porque en muchos otros países de la región también está desdibujado, pero en el caso de Uruguay también sigue siendo muy fuerte, que es el sindicalismo, los sindicatos. Forman coaliciones
movimientos, a organizaciones de la sociedad civil, más y menos informales, sindicatos y fracciones o partidos políticos que promueven estos referéndums. Entonces, los mecanismos de democracia directa no se utilizan en contra de los mecanismos institucionales y en contra de los partidos, sino más bien hay una relación cooperativa. Cuando hablamos de la sociedad utilizando estos mecanismos, tenemos que pensar cómo está organizada la sociedad en Uruguay. Y la sociedad en Uruguay está organizada de muchas maneras, en movimientos sociales, en organizaciones de la sociedad civil, también en sindicatos y también en los partidos, porque sigue habiendo una relación muy fuerte de identificación de la ciudadanía con los partidos. Lo voy a dejar ahí para empezar, pero me parece que si no se entiende esta diferencia de contexto, ¿no? Y el hecho de que en Uruguay los mecanismos de democracia directa no se utilizan y no fueron pensados en primer lugar como una especie de parche para resolver los problemas de la democracia representativa. Desde el principio, estos mecanismos fueron instituidos como parte de un sistema democrático que bastante curiosamente, y yo lo digo de mi perspectiva de Argentina, ¿no? De que yo aprendí desde siempre que Argentina tiene un sistema representativo donde el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, ¿no? Eso dice la Constitución. Y en Uruguay la Constitución dice que el gobierno es democrático republicano, no dice que es representativo. Y después dice que la soberanía se ejerce directamente por el cuerpo electoral, en algunos contextos, con iniciativa, referéndum, etcétera, e indirectamente por los poderes representativos. Es decir, la democracia directa, los mecanismos de democracia directa en Uruguay nacieron junto con la democracia representativa. Y eso es una diferencia crucial. Gracias, Inés. Y gracias por abrir otras cuestiones asociadas a esto, ¿no? Claro, los mecanismos de democracia directa en la actualidad, como decís, se plantean o se ofrecen como una especie de solución a los problemas de la representación. En América Latina tenemos como contrapartida una idea fuerte que se instalan al servicio de la concentración del poder de algunos líderes. Sin embargo, o sea, traslado la pregunta a David, que hacía al principio, con el añadido de si estos dos modelos, digamos, el uruguayo de funcionamiento orgánico versus la concentración autoritaria, agotan la descripción de la región, y en qué lugar quedaría la sociedad civil, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de por qué no funcionan, por qué sí funcionan en Uruguay, y cuál es la perspectiva? Gracias, Janina, y gracias, Su, y al Centro por darnos esta posibilidad. A ver, yo creo que hay un cierto margen para discutir el axioma o el fundamento de tu pregunta, Janina, en el sentido que decís del mal desempeño. O sea, mi pregunta frente a tu pregunta sería, bueno, ¿qué es un buen desempeño? ¿Cuándo podemos decir que la democracia directa funciona bien? ¿Cuando se usa frecuentemente a la Suiza? ¿Cuando se usa esporádicamente? O sea, creo que nos falta un criterio o un benchmark sobre la cual podamos determinar si hay mucho o poco, bueno o malo de X cosa. Y como no tenemos ese benchmark, entonces yo sería un tanto más, personalmente creo que no diría que hay un mal desempeño. Quizás hay muchas razones por las cuales la democracia directa en el Uruguay viene funcionando ya hace muchos años. No nos olvidemos que las iniciativas populares están virtualmente desde la independencia en el ámbito local, pero entran en la Constitución de la República en 1934, van a ser 100 años de iniciativas populares de reforma constitucional. El referéndum entra más tarde. Acá también tenemos que ser un poco más delicados con qué llamamos cada cosa, ¿no? Cuando hablamos de referéndum en el contexto uruguayo vamos muy directamente a lo que implica en Suiza, ¿no? Que es ir a derogar una ley. Si querés reformar la Constitución es una iniciativa popular y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, como decía Inés, en Uruguay esto de la democracia directa no viene tanto a contraposición de la democracia representativa, sino que se la entiende como parte de un mismo conjunto.
Uruguay hereda o emula en cierto sentido muchas instituciones suizas. Suiza tuvo una fuerza realmente interesante en el exterior y particularmente en el caso uruguayo, que no solamente se materializan con la democracia directa, sino con otras instituciones, como el colegiado integral que tuvimos entre el año 52 y el año 67, el semicolegiado entre el 17 y el 34, en fin. Y bueno, sí, efectivamente, los grandes agentes que han sido los disparadores y los movilizadores de los mecanismos de democracia directa han sido tradicionalmente los partidos, que son posiblemente una de las instituciones más importantes de la sociedad civil. Ojo, ojo con separar partidos políticos de sociedad civil, eso es algo muy nuevo, muy raro, pero son quizás la institución de la sociedad civil donde nos juntamos y usamos estas instituciones como poleas de transmisión de nuestras demandas, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de lo que ustedes quieran. Y por supuesto lo que decía Inés, en los últimos años el sindicalismo ha entrado muy fuerte en este juego. Esto te diría, yo creo que con estas dos patas, partidos políticos y sindicalismo, uno cubriría más del 90% de los casos de mecanismos de democracia directa que han habido en Uruguay siempre, desde el año 34, por lo pronto a nivel nacional. Si es que en el resto de América Latina la no materialización de ejercicios propios de los mecanismos de democracia directa, yo creo que es un cóctel multidimensional donde entra de todo. Primero, la regulación es muy nueva. En la mayoría de los países de América Latina esto es algo post-transición, post-tercera ola. O sea, estamos hablando de instituciones sobre las cuales no hay prácticas. No creo que sea falta de información, o sea, yo asumo que mi contrincante, mi adversario, siempre es más inteligente que yo y consecuentemente conoce esta información, conoce el jugo que le puede sacar a las instituciones. Si no lo usa es porque tácticamente quizás no le convenga o no quiera o no pueda. Ojo, también uno puede intentar hacer muchos mecanismos de democracia directa, pero si uno fracasa constantemente es una señal de debilidad más que una señal de fortaleza. Entonces, las instituciones políticas tienen que ser usadas con un cierto sabor de ponderación de cuánto va a ser la tasa de éxito, cuánto es la tasa de fracaso. Siempre estamos hablando de probabilidades porque nadie sabe antes de la votación qué va a pasar. No creo que sea un tema de desconfianza civil. Obviamente en América Latina hemos visto lo que en Chile se llamó el estallido social, pero de diversas formas, se materializó distinto. Lo vimos en Ecuador, lo vimos en Brasil, lo vimos en otros horizontes también. Ahora, esto todavía no ha llevado a un cambio de la regulación, o sea, en Chile se está trabajando sobre un borrador constitucional sobre el cual no tenemos la versión final, está en este momento siendo ajustado, planchado, surcido por lo que se llama la Comisión de Armonización. No sabemos qué va a pasar, consecuentemente no sabemos si van a existir estos mecanismos de democracia directa en la futura constitución chilena, porque no sabemos si va a haber una futura constitución chilena. Es decir, al día de hoy en Chile es imposible hacer un referéndum contra una ley, al día de hoy es imposible hacer una iniciativa popular de reforma constitucional, inclusive al día de hoy es muy difícil hacer otro tipo utilizar otro tipo de recurso de democracia directa, inclusive cosas más suaves para algunos que ni siquiera forman parte del mundo de la democracia directa, que son las iniciativas populares de ley u otro tipo de institución. Entonces yo lo dejo por acá, pero creo que lo más importante es acordar primero, antes de decir si está mal o está bien algo, qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, para poder profundizar sobre cómo evaluamos esta situación de la relación democracia directa versus o guión democracia representativa. Gracias, David. Sí, buen punto, ¿no? Evidentemente hay una cuestión ahí de fondo que es funcionar bien, que es buen desempeño y que no lo es. Partimos de la base, o sea, hay acuerdo, creo, bastante generalizado en que en Uruguay sí funcionan y funcionan relativamente bien, aunque también hay críticas, pero es evidente que en otros países de la región no funcionan para canalizar las demandas de la ciudadanía.
o bien porque no se ha logrado introducir esta regulación, o porque sí se ha logrado y se bloquean los intentos de activarlos, ¿no? En el primer conversatorio estuvo Cisca Raventos, y ella registraba en su investigación unos 50 intentos de activación que son bloqueados porque hay exclusiones, muchas de ellas indebidas, que no hacen previsible que se aprenda con la práctica. Y al revés, dejan mucho margen de intervención, por ejemplo, a las Cortes Constitucionales, dejando un campo para la interpretación y la subjetividad que da cuenta de que hay un mal desempeño. Por otro lado, en países como Colombia o Ecuador, donde también se pueden activar desde abajo, tampoco funcionan, o bien porque los umbrales son demasiado elevados y el contexto no habilita que pasen las iniciativas, como Colombia 2018, o bien porque nuevamente son bloqueados por problemas de diseño institucional y o de interpretación y relación entre organismos electorales y constitucionales. Entonces hablamos de un mal desempeño cuando ocurren, sí pasan iniciativas como las que han pasado recientemente en México, un país que no había incorporado estos mecanismos y que desde que los incorpora solo han sido activados en 2 ocasiones por el presidente con 2 consultas que no tienen mayor relevancia para el debate social, no porque la corrupción no tenga relevancia en el primer caso, sino porque no determina, al revés, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo y no determina una acción concreta para esa disputa, ¿no? Entonces hablamos de un mal desempeño porque la panorámica regional da que, y tu investigación da cuenta de esto, los presidentes tienen éxito, o bien son simbólicos y tienen escaso efecto en términos de mejorar la gobernanza, sí, en cambio, suelen tener efectos en algunas ocasiones en términos de cambiar la estructura de poder. Entonces, si definimos la democracia directa, como decía Inés, tratando de fortalecer la representación y mejorar la gobernanza, el desempeño es malo. En ese sentido, la definición. Pero bueno, tenemos más rondas y podemos seguir profundizando más en otros casos también. Tenemos también, y me da mucha alegría contar con Agustín y Federica, porque ellos trabajan desde la sociedad civil. Bueno, en tu caso, Federica, bueno, Inés también, ¿no? En tu caso, Federica, también en la academia, pero bueno, has tenido una actividad reciente muy intensa alrededor de la introducción de estos mecanismos, del debate sobre su posible introducción. Entonces, bien, le traslado la misma pregunta a Agustín, con el marco, además, de que en Argentina no se cuenta con la regulación de estos mecanismos, pese a que, sin embargo, y ahí no sé si eso admite discusión también, creo que sí hay una sociedad civil activa, y ha habido demandas en este sentido. Entonces la pregunta es la misma que hacía al principio, y después vamos a hablar un poco más también sobre las dificultades de organización de la sociedad civil, pero te lo dejo ahí. Bueno, primero también agradecer por la invitación, es un placer estar acá y es un placer escucharles además, ¿no? Como bien decías vos y también tomando lo que decía David de las tradiciones, bueno, nuestro país tiene una larga tradición en participación no institucionalizada. Nosotros tenemos casi una pulsión que nos viene con el DNI para tomar las calles, para cortar las rutas. Es la sociedad argentina una sociedad muy politizada relativamente y que tiene esta costumbre. Además, y esto lo agrego yo, somos uno de los países con más perfiles en el continente en change.org. Hay 17 millones de personas en la Argentina, lo que equivale a un 35% de la población en change.org. Si lo hiciéramos solamente por las personas que pueden votar, no sabemos muy bien qué hay ahí, ¿no? Porque puede haber menores de 16 años, pero sería un 50% del padrón que tiene 34 millones. Me parece que esto es algo que después podremos retomar. Respecto de lo que decías, la iniciativa popular se incorpora por mandato constitucional en el 94, después se reglamenta 2 años después por ley, se establece un umbral de 1,5 de firmas sobre el padrón, es algo así como 500.000, un poquito menos, 500.000 firmas, y ¿por qué no ha funcionado? Bueno, yo voy a empezar por el tema del descreimiento. ¿Qué pasó cuando se juntaron esas firmas? Que se juntaron 2 veces, en 2 iniciativas. La primera que tenía que ver con alimentaria, la llamaron los medios el hambre más urgente, que era para fortalecer
mecanismos de nutrición y alimentación en segmentos poblacionales, menores de 14 años, mayores de 70, embarazadas, etc. Esta sí estuvo impulsada por sindicatos y por movimientos sociales, juntó 1.200.000 firmas, es decir, largamente por encima de lo que se requería. Y la otra fue Jubilemos los privilegios, en su formulación mediática, que suspendía las jubilaciones de privilegios a parlamentarios, presidentes, diplomáticos, eclesiásticos, toda una serie de personas que las recibían, ¿no? ¿Por qué estas iniciativas juntaron las firmas? A mí me parece que hay dos aspectos claves. Son de 2002, esto es en el contexto de la explosión, otro estallido social de 2001 en la Argentina. Me parece que el contexto te explica la movilización, y me parece que fueron, en algún caso, incluso personalmente apadrinadas por periodistas y medios de comunicación. Me parece que estos son los elementos claves para que hayan podido juntar las firmas de puño y letra. ¿Qué pasó después? Y por qué hablo de descreimiento. Entraron en la picadora de la Cámara de Diputados y el hambre más urgente se subsumió en algunos artículos del Programa de Nutrición Nacional, y la de Jubilemos los privilegios salió aprobada, pero después fue vetada parcialmente por el presidente. Entonces parecería no ser el mejor camino, o que faltan garantías. Se presentaron muchas propuestas de modificación a lo largo de estos años de la ley de iniciativa popular. En general hablan de dos cosas: desconocimiento de la herramienta, que yo eso no lo puedo argumentar, ni sé muy bien de dónde sale, y después los problemas de diseño, ¿no?, que tenemos. Primero la firma de puño y letra, 500.000 firmas de puño y letra, en 6 distritos del país, en un país que tiene concentrada su población, el 40%, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. No parece ser muy federal. Si yo quiero empezar un proceso para juntar 500.000 firmas en alguna provincia que, por ejemplo, tiene 150.000 habitantes, necesito de Buenos Aires o de la firma de Buenos Aires sí o sí. Eso significa probablemente o mucha organización o dinero. La ley, contempla la posibilidad de recibir contribuciones. Es un mecanismo muy farragoso, son muy pequeñas contribuciones, entonces hay que, y además tiene una tramitación compleja, digamos que hay que amacarse, que casi nadie puede sujetarse a esa ingeniería, o en tal caso se falsea esa ingeniería financiera. Me parece que tampoco ayuda a que nadie facilite ni asista en la redacción. Estas iniciativas pueden ser aceptadas o rechazadas. Pero todas estas cosas que estoy señalando se corrigen en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en donde te dan dinero, te dan publicidad, te asisten en la formulación. También es 1,5 sobre el padrón, algo así como 35.000 personas, en también una sociedad civil muy vibrante y una población muy activa, y sin embargo se han disparado muy pocas veces estos mecanismos. ¿Por qué? En el caso de la ciudad de Buenos Aires, me parece que en la medida en que va progresando la juntada de firmas, aparece la representación formal para tomar esas propuestas, ¿no? Entonces ahí sería una especie de muerte por gloria de estos mecanismos, ¿no?, porque la toma la representación formal y la mete en su circuito. Yo creo que al fin y al cabo la explicación está ahí, en el costo-beneficio. Es un mecanismo muy difícil de activar, requiere una militancia muy intensa, que requiere financiamiento, y en general aparece alguien, y después puede entrar en la picadora del Parlamento. ¿Y por qué hacerlo así, si quizás sea más fácil conseguir anuencia parlamentaria para meterlo dentro del circuito? Podríamos preguntarnos, una de las causas que no estaba en la agenda parlamentaria y que se activó, la interrupción voluntaria del embarazo, que tuvo una movilización social muy masiva y muy exitosa, no planteó el uso de la iniciativa popular. Simplemente puso gente en la calle, mucha, a lo largo de todo el país, y siguió en el Parlamento. Lo dejo acá, después seguramente
debatiremos. Muchísimas gracias, Agustín. Solo está claro en tu intervención, pero quizá para gente que no esté familiarizada con el tema y con el caso, ¿no? Volver a decir, creo que lo decías, pero lo resalto, creo que es muy importante, que estamos hablando en Argentina de una iniciativa de agenda. O sea, es una propuesta que, como decía, se entra al Parlamento, ¿no? Digo, solo por a quien no esté familiarizado, en el caso de Argentina o de Brasil, no existe la iniciativa ciudadana de referéndum. No existía. Te agradezco la traducción, vos sabés que yo no soy un académico, así que esos comentarios que afinan la pertinencia te lo agradezco, es exactamente así. Sí, quedaba claro en la intervención, pero creo que era importante para quien que no esté al tanto de lo que ocurre en Argentina. Y me parece, sí, un aporte importante, todo el que hacías. Hace unos años estuvimos haciendo investigación sobre el tema, y luego hay una tesis de Oreste Suárez Antón sobre iniciativas de agenda, su evolución y las prácticas, y en el caso de Argentina encontró un registro que luego desapareció, de decenas de iniciativas que dormían en un cajón. O sea que sí, en algún momento, ¿no?, hubo como una relativamente intensa presentación con la que no pasó nada, y ahí también hay un trabajo de Emilio Laferrier que iba a la línea de lo que acabas de decir, mostrando que tienen efecto, pero no por el mecanismo, porque de hecho las dos que tienen cierta incidencia, incluso son ilegales, o sea, van en contra de lo que la ley dice que puede someterse o enviarse, proponerse por la vía de la iniciativa de agenda, pero tienen una multitud en la calle, ¿no? Y esto nos lleva a Chile y a Federica, ¿no? En Chile estamos viviendo un proceso, como decía David, hay un draft, nadie sabe qué va a pasar con esto, pero el draft está en la Comisión de Armonización, y ya hay algunos datos de lo que ha entrado. Entonces, no se trata tanto de... O sea, el punto no es tanto ponernos a analizar la utilidad, bondad o no de lo que ha entrado, sino los procesos, ¿no? Porque Chile creo que es un caso único, o relativamente único, donde hay una demanda de al menos sectores de la ciudadanía por introducir estos mecanismos. En otros países donde se han introducido, por ejemplo en México, no había una intensa demanda ciudadana de introducir mecanismos de este tipo. Entonces, en Chile sí, estuvo muy presente en esa agenda, y lo que tenemos de momento es fuerte en algunos sentidos, o sea, prometedor lo que hay en el draft, ¿no? Por un lado, la derogatoria de leyes está contemplada, pero no está contemplado, por ejemplo, el referéndum obligatorio, que hay bastante acuerdo en sus bondades, no está contemplada la iniciativa ciudadana de referéndum, sino que hay algo muy parecido a lo de Argentina, habla de 180 días, 3% de firmas, obligación de dar una respuesta, pero ni siquiera hay como una obligación de incorporar a los demandantes o una asistencia. Por supuesto la legislación podría ocuparse de esto, pero no hay un referéndum ahí, a pesar de que ha estado muy en debate. Entonces, la pregunta es incluso más concreta, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles son las lecciones que sacas desde tu rol en la sociedad civil como promotora, articuladora de estas discusiones, de lo que está pasando en Chile en este momento? Bueno, primero, gracias por la invitación a todos, a Janina, Laura, Susan, al centro, a todos. Creo que voy a hacer como un poco, seguir por parte de las cosas que venía diciendo Agustín, retomar cosas que dijo también David. Y siento que me pusiste mucha presión como articuladora, ya es como es un montón. No, lo que me parece que es interesante en el caso chileno es que, o sea, si nosotros pensamos un poco, o sea, justo en el tema de estos seminarios, ¿no?, estos webinars, de la ciudadanía en las calles versus la ciudadanía como más participativa, institucionalizada, ¿no? Y creo que hay algo que es bien, o sea, o al menos es muy, muy evidente de la sociedad chilena pre-estallido, querría decir yo, es que Chile venía votando poco. O sea, Chile es un país donde se vota poco, donde la gente, o sea, prefiere no ir a votar y quedarse en su casa. Y esto es algo que viene, es una tendencia que se consolida y que creció, o sea, se consolidó al menos hasta el 2020, diría yo, o sea, hasta las últimas elecciones presidenciales del 2017, desde mismo el retorno a la democracia.
¿no? O sea, institucionalmente la gente no iba a votar. Pero en el 2019, con el estallido, lo que vimos fue una sociedad muy politizada, muy politizada, muy activa políticamente en las calles, haciendo, digamos, manifestándose, pero realmente manifestando un poder político y una participación política muy evidente, que era muy paradójica y contrastaba mucho con ser uno de los países con la menor participación electoral del continente. O sea, ¿cómo está una sociedad que junta 1,5 millones de personas en una marcha, 1,5 millones de personas, para un país que tiene 17, según el último censo, creo, por ahí, no me acuerdo, y al mismo tiempo la gente no va a votar? Era como totalmente paradójico. Y creo que hay algo sobre los mecanismos, o sea, ahora voy a volver a la convención, pero hay algo de los mecanismos de democracia directa y sobre todo el funcionamiento y lo que existía en Chile, era que los chilenos estaban acostumbrados a que lo único que había cuando había habido algo había sido un plebiscito, ¿no? El plebiscito en el 88, y ese era el único recuerdo de participación ciudadana directa, de consulta a la ciudadanía para tomar una elección de relevancia, que era sumamente relevante, fue sumamente relevante. Y en última instancia, la presión social de esta ciudadanía en las calles terminó, o sea, en un pedido por una nueva constitución, que no era ese reclamo por una nueva constitución que lleva eventualmente al plebiscito del 2020, y por el cual se inicia todo el proceso, ese reclamo no estaba presente la primera semana de las movilizaciones. Es como que fue un vox populi que se empezó a generar, pero no fue el inicio del reclamo, fue el final de ese reclamo, de esas protestas y de esa participación masiva. Ya había habido un intento de reforma constitucional antes, que había avanzado bastante en el gobierno de Bachelet, pero se había truncado y no había seguido progresando. Y la ciudadanía masivamente participando políticamente, pidiéndolo a viva voz en la movilización, terminó diciendo, bueno, queremos una nueva constitución. Y la nueva constitución terminó siendo la única, o sea, darle a la ciudadanía la opción de que decidiera ir por una nueva constitución o no hacerlo, terminó siendo la única salida posible a las movilizaciones que había en el 2019, porque de verdad que Chile se estaba prendiendo fuego. Y el acuerdo interpartidario, que fue un acuerdo súper transversal, salvo por el Partido Comunista, que fue el único que no participó, ese acuerdo termina de alguna forma apagando un poco el fuego, porque después lo que apagó un poco más el fuego fue la pandemia, pero termina apagando el fuego ofreciendo la instancia de mecanismo de plebiscito, ¿no? O sea, en ese caso, cuando vos al principio decías si los mecanismos funcionan o no funcionan, digo, en este caso no había, o sea, casi no había otra alternativa. Entonces, el mecanismo, el plebiscito, siempre desde arriba, siempre top-down en Chile, o sea, porque no existe la figura desde abajo, salvo a nivel comunal, y no sé ni siquiera si David lo debe saber mejor, si se llegó a ser activada alguna vez desde abajo, porque, ¿sí? No sé qué, son 5 comunes las únicas que tuvieron plebiscitos, desde, digamos, plebiscitos comunales, pero también el poder está en el alcalde, o sea, en la figura ejecutiva, o desde abajo juntando firmas, pero no sé cuántas lo hicieron desde abajo, desde las comunales. Ahora, de nuevo, el plebiscito vino desde arriba, funcionó para apagar un poco ese fuego, darle a la ciudadanía la posibilidad de ingresar a un proceso, a decidir si quería o no una nueva constitución. Llegamos al 2020, plebiscito, se aprueba la nueva, digamos, se vota a favor de la nueva constitución, 78% de votos a favor, y una participación que nunca habíamos visto. Que de repente le damos a la ciudadanía la posibilidad de transformar la constitución. Es una instancia de participación de democracia directa, y la ciudadanía participa, o sea, supera la participación del plebiscito anterior, que era el del 88, y esta es la mayor participación política chilena desde el retorno a la democracia. Después Boric volvió a romper otro nuevo récord. Pero hasta ese entonces el plebiscito fue, o sea, una instancia participativa sustancial. Y ahora sí voy a la convención y lo hago más cortito, ¿no? O sea, una vez
que se eligieron los convencionales para formar parte de la Convención Constituyente, el principio, la parte de la reglamentación, o sea, la parte en la que se empezó a tratar sobre el reglamento de la convención y cómo iba a trabajar la convención, ahí ingresó muy fuertemente la sociedad civil para garantizar la participación ciudadana en el proceso. Y no sé si tanto fue una demanda que vino desde la ciudadanía. La ciudadanía lo que demandaba básicamente era representación de sus demandas. Y lo remandó en las calles y seguía presionando por esa representación, ¿no? Y la sociedad civil creo que se hizo mucho cargo de asegurarse que ese reglamento con el cual se iba a trabajar en la convención tuviese mecanismos de participación ciudadana. Y el éxito de esa presión de la sociedad civil, creo, lo vimos con la cantidad de iniciativas populares norma que ingresaron. Digamos, había que juntar 15.000 firmas, era difícil, pero digamos, igual hubo muchas que lo lograron, que pasaron directo a discusiones en el Pleno, digamos, a discutir propuestas de la ciudadanía directamente al Pleno de una convención constitucional, que eso nunca se había visto en Chile. Muchísimas audiencias públicas, o sea, más de 4.000 audiencias públicas. O sea, hubo realmente una participación ciudadana muy, muy activa. Obviamente yo creo que no se podría haber hecho eso sin la coordinación de la sociedad civil en todo el espectro de la sociedad civil, porque la ciudadanía sola no tenía la capacidad de movilizarse, pero fue la sociedad civil en los cabildos, o sea, moderando y metiéndose en los cabildos autoconvocados, enseñando, ¿no? También creo, haciendo un poco de educación cívica sobre participación ciudadana desde la sociedad civil, para poder potenciar esa participación de la ciudadanía de forma directa en el proceso constitucional. Y eso fue todo como una etapa que duró entre noviembre y enero, y después a partir de febrero se empezaron a trabajar la parte más institucional en las votaciones en las comisiones, ¿no? Y las votaciones en el Pleno. Y ahí viene un poco otra versión de la sociedad civil y de la presión de la sociedad civil que tuvo que ver, y esto era lo que hablábamos de la articulación, ¿no? Que tuvo que ver con articular un montón de intereses de la sociedad civil que no todas las organizaciones en la sociedad civil que trabajamos temas con democracia estábamos volcadas a democracia directa, ni a mecanismos de democracia directa. Entonces, tratar de articular una sociedad civil diversa también, juntar, hacer presión en una comisión, digo, informar sobre todo a los convencionales, tratar de contarles de qué se trata y por qué valen la pena, ¿no? Y encontrarte que después, una vez adentro, una vez que uno logra entrar e ingresar a las discusiones en la comisión, uno puede hacer un montón desde la sociedad civil y de la academia y de todo, pero después hay una parte que es una negociación política que ya está fuera de tus manos. O sea, nosotros hacemos todo, pero adentro de la misma comisión de principios constitucionales, que era la que debatía y trataba los temas de mecanismo de democracia directa, había posiciones extremas irreconciliables, y muy duros y muy intransigentes en sus posturas. Muy intransigentes los convencionales que venían de los movimientos sociales, que venían de las listas independientes, muy distinto a la gente que tenía experiencia de venir de los partidos políticos. Posiciones totalmente, o sea, muy irreconciliables, muy dura, una negociación muy dura adentro. Entonces, nosotros podíamos llevar una propuesta, nuestra información, podíamos sentarnos a hablar con todos los sectores, pero una vez que empezaban las negociaciones políticas, eso ya estaba fuera de nuestras manos, y sabíamos que no iba a quedar tal cual nosotros queríamos, porque obviamente después ahí adentro hay un montón de pujas de poder que escapan la capacidad de la sociedad civil de no sé, ni de negociar, ni de mediar entre esos sectores. Así que un poco es muy difícil la articulación. Gracias, Federica. Sí, esto, ¿no? Una negociación muy dura con posiciones inconciliables. Queda ahí como resumen de estas dificultades de articulación. ¿No? Una segunda cuestión que nos habíamos planteado para el conversatorio refiere a los partidos, y a las organizaciones políticas en general, ¿no? Se vincula mucho con lo que acabas de comentar, Federica. Y la pregunta que nos hacíamos es cómo pueden los mecanismos de democracia directa ayudar a fortalecer la democracia en contextos de polarización y fragmentación. Y esto, claro, requiere un poco de marco. Creo que parte del marco es el que acaba de describir Federica, pero también está esta cuestión que
Aquí, cuando planteamos cuáles son los mecanismos que podrían funcionar para fortalecer la democracia, tenemos un acuerdo básico, la organización de estos conversatorios, que refiere a que los mecanismos que tienen ese potencial son claramente los activados por la ciudadanía y los obligatorios, no los que quedan en manos del presidente o del legislativo, más allá de que no necesariamente son malos y habilitan otra discusión. Los que tenemos claros que tienen este potencial están ahí. Pero también, evidentemente, son percibidos por muchos partidos como una amenaza, porque suponen la posibilidad de retar este poder, ¿no? Entonces ahí viene como, de vuelta, una discusión quizá que nos podría trasladar a Uruguay. Uruguay seguro nos puede echar algunas luces de cómo ha funcionado esto de una forma diferente, y cómo ha funcionado o funciona en otras partes. David, si te parece, esta ronda la empezamos contigo. A ver, es súper difícil responder a esta pregunta porque, bueno, los partidos usan estos recursos, en el caso uruguayo. Es más, nosotros hemos hecho entrevistas a líderes de partidos que dicen en su momento que gracias a los mecanismos de democracia directa, ellos lograron sobrevivir en momentos de apatía o momentos de desmovilización, que les sirvieron como una suerte de, y la palabra que usó este líder fue de poxipol, para aglutinar, achoclonar, como se diría en chicle, a la gente, a los cuadros de los partidos, y dar una suerte de razón de ser en la búsqueda de las firmas, en la movilización, los convencimientos. Efectivamente, la democracia directa le cae más simpática a unos partidos que otros, y uno intuitivamente diría, sí, el miedo a la revolución es más grande que el miedo al uso por partidos más conservadores, y consecuentemente debería ser la izquierda la que empuja por los mecanismos de democracia directa, pero bueno, aquel que diga eso es que no ha leído, no ha estudiado los últimos mecanismos de democracia directa, que tienen un clarísimo sabor conservador. Si miramos lo que está pasando en Europa, el uso del Partido Popular en Suiza, que vos lo conocés muy bien, o inclusive en Europa del Este, en Croacia, en Serbia, en Hungría, en Eslovaquia, en Letonia, todo muestra que esto está siendo mucho mejor explotado por el mundo conservador, inclusive radicalmente conservador, que por el mundo liberal o progresista. Y ahí viene como una suerte de cortocircuito con un poco con lo que mencionaba Francisca hoy, cuando veíamos a lo largo de la convención quiénes estaban más a favor, quiénes estaban más en contra. Era como, para, acá está pasando algo raro, y hay mucho sesgo, hay mucha imagen en primera instancia de lo que es esto, que quizás no es lo que es. Entonces, a ver, los partidos utilizan estos recursos institucionales como cualquier otro recurso institucional, por lo pronto en el caso uruguayo. En los últimos años hemos visto tanto intentos de uso por sectores más conservadores, sectores más liberales o de izquierdas. Ha habido de todo, algunos con diferentes tasas de éxito, podría decir. Pero esto es un poco lo que podemos ir a la empiria en el barrio, ¿verdad? Porque justamente en Chile no tenemos esto, no sé quién lo va a usar, quién no lo va a usar, quién va a ganar y quién va a perder. Es todo un ejercicio de probabilidades que uno podría estimar. Y en otros lugares, bueno, ha sido maquiavélicamente utilizado por las élites políticas de turno. El caso de México que tú mencionabas, Janina, es clarísimo, quizás es el caso de manual de la instrumentalización de mecanismos de democracia directa por el poder. Pero fuera de eso no tengo mucho más que acotar sobre esto. Después querría decir un par de cosas sobre el tema chileno, pero supongo que va a volver en otra ronda. Vale, me lo apunto igual, tu apunte sobre el caso chileno. Inés, si quieres, seguimos contigo. Bueno, sí, podemos seguir conmigo, pero me tendrías que repetir la pregunta, porque... Bueno, la pregunta refería a esta tensión, ¿no? Entre sí. La percepción de los partidos como, a ver, o mejor, porque claro, es una pregunta muy amplia y ya David
tomó el caso uruguayo, quizá podemos pensar en algún caso más concreto también para el aporte, o no sé si quieres Sí, discutir no, alguno o lo tomas, no, está bien. A ver, voy a decir algo que, bueno, tal vez visto desde el Uruguay, hay una percepción, ¿no?, de que los partidos han decaído, que no son lo que eran, que hay fragmentación, Ahora, desde una perspectiva comparada, hay que decir que la democracia, la representación funciona, el sistema representativo funciona en Uruguay. Y los partidos son los partidos más fuertes de la región. El sistema de partidos es fuerte y sólido. O sea, si hay, para un argentino o para alguien que venga de otros países de la región, viajar a Uruguay es como, políticamente es como hacer un viaje por el túnel del tiempo. O sea, la democracia de partidos sigue viva en Uruguay. Y los mecanismos de democracia directa, como recién lo explicaba David, son utilizados por los partidos. Además de que han empezado a ser utilizados más recientemente por otros actores, ¿no? Tal vez mirar cómo fue la relación entre partidos y movimientos sociales y sindicales en relación con la última vez que se utilizó un mecanismo de democracia directa, que fue hace 2 meses, ¿no? Menos de 2 meses, mes y medio, en Uruguay, podría ser bastante revelador. Por un lado, hay que decir, y hay que recalcarlo, ¿no?, que efectivamente ese temor de que sean utilizados por un sector político en particular, en el caso de Uruguay, como decía recién David, es totalmente, digamos, está negado por la evidencia, ¿no es cierto? No solamente los plebiscitos son plebiscitos constitucionales, o sea, las reformas son iniciadas por un sector u otro, o los referéndums son iniciados por uno u otro sector, sino que además no ganan siempre los mismos. O sea, a veces ganan unos y a veces ganan otros, ¿no? Ahora, ¿cómo fue en el caso del último referéndum, que fue un referéndum iniciado con firmas, de recolección de firmas firmas del 25% del padrón, para intentar derogar, no se logró derogar, una ley, la ley de urgente consideración, promulgada por el actual gobierno? Ni bien llegó al gobierno, es una ley ómnibus, es una ley con más de 500 artículos que tratan un montón de temas diferentes. O sea, no es el típico ejemplo que uno daría para generar debates claros sobre algún tema, porque era una ley que abarcaba muchísimos temas, y desde la sociedad civil se manifestó un rechazo y un intento de derogar un centenar, más de un centenar, unos 135 artículos de esta ley, ¿no? La comisión para el referéndum fue conformada por organizaciones sociales, sindicales, en particular la Central Sindical y la Intersocial Feminista, ¿no? Y en principio, esto es lo más interesante, yo creo, la relación que se dio con el partido que terminó apoyando y motorizando la recolección de firmas y el referéndum, que fue el Frente Amplio, no fue directa desde el primer momento. O sea, el Frente Amplio no estaba a favor de hacer este referéndum, porque principalmente había un temor de que no se lograran recolectar las firmas y que esto fuera una medición de fuerzas en las que salieran perdiendo. Y fue por la presión de los movimientos sociales que el Frente Amplio se sumó a la iniciativa. Ahora, ¿cómo funcionó después la recolección de firmas? Y ahí está el tema de cómo vemos la sociedad civil, y si la vemos junto con los partidos o si la vemos como separada de los partidos, peleando contra los partidos, que es lo que no ocurre en Uruguay. La recolección de firmas se dio en el peor momento de la pandemia. No hubo una petición para que se extendieran los plazos, no se extendieron los plazos, hubo que juntar el 25% del padrón, de una manera que después podemos hablar de cómo son las especificidades, pero que no es sencillo juntar esas firmas. Y se calcula que aproximadamente el 60% de esas firmas fueron recolectadas por militantes del Frente Amplio. O sea, se movilizó toda la estructura del partido a nivel local, a nivel territorial, y aproximadamente el 40% de esas firmas fueron recolectadas por los movimientos sociales y sobre todo por el sindicalismo, ¿no? Entonces ahí se ve cómo funcionan, digamos, estos mecanismos que no funcionan contra los partidos, funcionan con los partidos. La sociedad civil junto con los partidos hacen funcionar estos mecanismos, ¿no?
Bueno, una cosa más que me quedó picando de la vuelta anterior, que me parecía bueno, que era interesante recalcar en relación con lo que decía David de cómo medimos si se usan mucho o poco, bien o mal, ¿no? En el caso de Uruguay, bueno, podemos discutir si se usan mucho o poco. Se usan bastante, obviamente se usan menos que en Suiza, pero más que en cualquier otra parte de la región. Pero me parece que el tema del buen uso y de los efectos que tienen estos mecanismos, habría que encontrar alguna manera de evaluar, de medir algo que es muy difícil de medir, que es el efecto que tienen cuando no son utilizados. O sea, por el hecho de que como estos mecanismos están en el trasfondo, potencialmente pueden ser utilizados, los políticos saben, que los representantes políticos saben que la ciudadanía puede utilizar y que utiliza estos mecanismos, tal vez funcionan también por omisión, por la perspectiva de que una ley sea derogada por iniciativa ciudadana también puede imponer precauciones a los representantes que están sentados en el Parlamento, puede introducir correctivos sobre la relación de representación, ya por el solo hecho de que podría llegar a ocurrir. Entonces me parece que también los efectos que tiene habría que evaluarlos no solamente cuando se usan, sino también cuando no se usan. Sí, muy buen punto, Inés. Creo que David lo tiene estudiado a esto, ¿no? En las entrevistas que has hecho a presidentes. No es el caso de los otros países de América Latina, porque la amenaza de activación no tiene efecto porque no pasan por bloqueo, ¿no? Entonces ahí está el tema. Es como, pero creo que es un buen punto y una agenda a trabajar. Que también va acompañada de la agenda a trabajar, que lo venimos haciendo, ¿no? De no solo estudiar los referendos, sino los intentos de activación, y ahí es lo que muestra que son otras las causas y no la amenaza, ¿no? Por lo menos no en el resto de países. Y en el caso de Uruguay creo que sí que es un punto, está más o menos registrado ahí en algunas investigaciones y es una buena cuestión analizar. Pero bueno, otro de los temas que tenemos vinculados a esto refiere a la organización, a los medios de comunicación, a todos estos recursos que necesita la sociedad civil, en los que creo que han enfatizado tanto Inés como David para el caso de Uruguay, ¿no? Y Agustín antes hablaba de Change.org y sus 16 millones o 17 creo que decías de registrados, que es algo muy impresionante, más allá de, en mi caso, las serias dudas que me representa una plataforma como esta, ¿no? Pero sí habla de cierta intención vaga, amplia, de activar peticiones y de estar ahí firmando demandas, pero ahí viene la cuestión, ¿no? La tecnología y la facilitación de esos procesos, que también hay toda una discusión, ¿no? Esto que se ha dado en llamar clicktivismo, no, el clic como forma de movilización política, que en realidad lo único que hace es lavar conciencias porque no tiene mayor efecto, no se sabe mucho, por ejemplo, de lo que pasa con Change.org, a pesar de que el frame que hacen cuando hacen campañas es en tus manos y en poner tu nombre está salvar la vida de alguien o resolver el problema de las ballenas, pero no se sabe qué pasa con esto. Entonces la pregunta, Agustín, es ¿cómo lo ves desde la fundación, que trabajan mucho estos temas, el aporte que pueda hacer la tecnología, las limitaciones que pueda tener para activar este tipo de procesos? Bueno, interesantísima pregunta. Voy a retomar un par de puntos de lo anterior y sobre todo el comentario que hiciste vos antes respecto de lo de dormir en el cajón y las iniciativas que duermen en el cajón. Según la ley argentina para la iniciativa de agenda, la iniciativa tiene que ser tratada por la Cámara de Diputados dentro de los 12 meses, tiene la obligación, pero no pasa nada si no lo hace. Es decir, como se dice en abogacía, sin pena no hay obligación, ¿no? Para volver al tema del diseño. Y tengo ganas de decir algo muy cortito de lo de los partidos políticos. A mí me parece que si en la Argentina los partidos políticos perciben a estos mecanismos como una amenaza, bueno, en realidad deberían, y lo saben perfectamente, identificar que la amenaza viene por otro lado. Yo estoy mucho más con la hipótesis de David de que un complemento participativo al sufragio funciona como Poxipol, que como algo que amenaza. En tal caso, hace que la furia que hoy estamos viendo otra vez en la Argentina contra los partidos políticos pueda bajar. Respecto de mi comentario de Change y lo que decías, a mí también me genera muchas dudas, obviamente. Change es una plataforma privada que tiene mecanismos de identificación difuso, vos te podés enganchar con un par de datitos y ya estás ahí
apoyando, firmando, etcétera, etcétera. Algo de lo que yo tengo conocimiento directo, sobre todo a nivel subnacional o local, es que esas firmas que pueden ser fantasmagóricas y que no tienen los mecanismos de validación pertinentes, impresionan a los organismos de representación. Entonces, si uno va con la pantalla impresa de Change o la tira en el teléfono y dice tenemos 500.000 firmas, el resultado es tragar saliva del lado del decisor político. Y de hecho, están muy documentados los casos de éxito, que en Change llaman victorias, de firmas, de peticiones que hicieron reaccionar a la autoridad pública y que se convirtieron o en normativa, o en resolución, o en acción. A mí me parece, y esto es una hipótesis, que esto que decía David antes también, de cómo los mecanismos están siendo usados con más, no sé si dijo eficacia, pero lo digo yo, conservadores, me parece que tiene que ver con cómo se han estructurado, cómo han estructurado su militancia digital también. Me parece que ahí hay mucho que captar de personas que por ahí no se veían y terminaron nucleándose. A mí me parece que no Change, pero se pueden crear otros protocolos que habiliten una firma digital, por ejemplo. En nuestro estado, en la Argentina, uno puede ponerse en contacto con el Estado y validar su identidad, por ejemplo, para hacer un trámite, por ejemplo, para pagar un impuesto. ¿Por qué tenemos un perfil digital tributario, pero no para activar este tipo de mecanismos? Me parece que todo va confluyendo hacia la identidad digital autosoberana, hay mucho que explorar ahí, pero lo que yo diría, para terminar, son dos cosas. Primero, que lo digital habilita mecanismos de pedagogía pública que la calle no tiene. Digo, para no romantizar la calle, donde uno va, lo paran y le dicen una firma para, y por ahí en 2 minutos es convencido por una serie de factores que ni siquiera sabemos muy bien cómo operan, pero que pueden ser racionales, no racionales. Lo que quiero decir es que si estructuramos digitalmente en niveles la información, hubiese sido mucho más fácil explicar la ley de urgente consideración, la LUC, que yo no entendí nada desde la Argentina. Si lo hacíamos digitalmente hubiésemos podido tener más recursos para que sea comprendida. Eso, el tema de la pedagogía me parece importante. Y lo segundo, el tema de cambiar las auditorías. Si nosotros migramos hacia lo digital, bueno, vamos a tener que encontrar mecanismos para auditar la validez de esa firma que sean diferentes a los que hoy existen en firmas de puño y letra. Y probablemente, y acá arriesgo, y sé que es algo que interesa en la discusión en la convencional chilena, bueno, subir los umbrales. Si hoy pedimos 1,5, por ejemplo en Argentina, bueno, si habilitamos la firma digital, quizás tengamos que pensar en otro número. ¿Cómo lo vamos a calibrar? No lo sé, y además tenemos el mandato constitucional que para la iniciativa de agenda nuevamente topa en 3%. Bueno, lo dejo aquí. Sí, buena cuestión también. En el actual borrador, propuesta de Constitución chilena, hay un apartado de la democracia participativa en cuyo artículo 6 se habla de la tecnología. Y se sostiene que la ley regulará la utilización de herramientas de participación establecidas en esta Constitución y que sean diferentes del sufragio, lo que pareciera de alguna manera bloquear la posibilidad de introducir el voto digital. Me sorprendió, pero bueno, es una anécdota para incorporar también a la discusión. Federica, la pregunta más general que tengo para ti refiere a los partidos y a esta discusión sobre la incorporación de los mecanismos. En esta discusión actual en Chile, ¿cuáles son tus lecturas
y más en específico, si has notado diferencias, por ejemplo, entre nuevos y viejos partidos, entre izquierdas y derechas, entre, digamos, esto que decía David, de que hay como una especie de mito de que las izquierdas son pro participación y las derechas no, que no se sustenta en las prácticas, en las activaciones, en la evidencia que tenemos, cómo se ha dado en Chile en el ámbito de la discusión de la regulación. Sí. Una de las discusiones más duras en términos de posiciones políticas adentro de la Comisión de Principios Constitucionales fue justamente sobre lo último que decía Agustín, que es los números de firmas y plazos. O sea, esa era la discusión más dura de todas, más allá de las características de los mecanismos. Porque, o sea, y ya estoy con las diferencias de las posiciones políticas. La composición de la convención fue muy distinta a la composición del Congreso en Chile. Y esto tuvo que ver con las facilidades que le dio el sistema electoral con el cual se eligieron a los miembros de la convención, sobre todo para las posibilidades de flexibilizar y habilitar la elección de candidatos independientes. Candidatos independientes que muchos venían de los movimientos sociales, muchos no, y se terminó conformando una convención que después, ex post, tuvo que encontrar alianzas de sectores que no eran sectores organizados en partidos. Entonces, como este sector de pueblo constituyente, los movimientos sociales, como una izquierda más a la izquierda tradicional, el Frente Amplio en una posición que le quedó muy incómoda en muchas ocasiones, me parece, una derecha que no llegó a alcanzar la cantidad de votos que creía que iba a tener para poder bloquear todo al interior de la convención, no lo tuvo, entonces también quedó posicionada en un lugar muy incómodo. Todos los partidos tradicionales quedaron en situaciones muy dificultosas al interior para poder hacer lo que sabían hacer y lo que tenían pensado hacer en la convención. Y esto tuvo que ver mucho con cómo se distribuyeron los votos, ¿no? Digamos, y quiénes quedaron electos. Y lo que me pasaba un poco ahora en esto, que lo que yo veía, ¿no? en las conversaciones, tenía que ver un poco con esto de, nada, lo que veníamos hablando recién, si los mecanismos, o sea, ¿quién le tenía más miedo? Si los mecanismos eran más de izquierda, más de derecha, o sea, y me acuerdo muchas conversaciones en el transcurso de los meses con David, que me decía, los mecanismos no son de ninguno de los dos, o sea, nadie se puede apropiar de los mecanismos, ¿no? Y yo me acuerdo de conversaciones que he tenido, o sea, como coordinadora de la Red para la Participación, que he hecho agrupo un montón de organizaciones de la sociedad civil, y con la que fuimos a presentar una propuesta de hablar, por ejemplo, con representantes de la derecha, y yo tratando de decirles, pero no entiendo por qué ustedes no los quieren aprobar y votan todo en contra, le digo, porque no entiendo cómo ustedes no pueden ver los beneficios que ustedes pueden sacar de la institucionalidad de los mecanismos. Y me decían, no es que nosotros no nos gusten los mecanismos por sí mismos, como institución nos parecen fantásticas, pero como nosotros, no me lo dijeron de esta manera, pero me lo dieron a entender, pero como nosotros no legitimamos, o sea, para nosotros no respetamos ni legitimamos la composición de la convención. Era un problema con quienes integraban la convención. O sea, nosotros no legitimamos la composición de la convención, entonces vamos a votarlos en contra, incluso si nosotros creemos en realidad que estaría bueno que estén. O sea, era tan honestamente brutal, que no tenía nada para decirle. Te dejaban sin palabras, porque en realidad me decían, bueno, si esto hubiese sido conformado con los clásicos 3/3 del sistema político chileno, y hubiese estado representada bien la derecha y la izquierda tradicional y los partidos tradicionales, bueno, quizás ahí podríamos llegar a algún acuerdo, pero como está esto, o sea, básicamente, o sea, en Argentina es como esta chusma con la que se conformó la convención, yo con estos no negocio. Y no me lo decían así, pero me lo daban a entender, era como, no me importa si están buenos o no están buenos, es una cuestión de que no los legitiman como interlocutores políticos. Y eso pasó un montón. Y los sectores no legitimados como interlocutores políticos, que era
no era el Frente Amplio, que como dice David, o sea, la izquierda se puso conservadora, el Frente Amplio fue súper conservador en cuanto a sus posiciones con los mecanismos de democracia directa, y se enfrentó mucho a pueblo constituyente, a los movimientos sociales, que eran mucho más radicales y querían movimientos mucho más participativos, mecanismos mucho más participativos, iniciativas ciudadanas directas con referéndum, o sea, lo más suizo posible, digamos, en ese sector, que querían bajar los umbrales, que querían bajar, digamos, la cantidad de firmas, aumentar los plazos, y ya de por sí, o sea, el Frente Amplio decía, no, está bien que le vamos a dar poder a la ciudadanía, pero tampoco le vamos a dar tanto poder a la ciudadanía, ¿no? Y he llegado a escuchar la frase, no, la ciudadanía se quiere convertir en una tercera cámara, esto no, ¿en qué están pensando? Como esto no va a pasar. Entonces, ahí había como un equilibrio muy difícil y al mismo tiempo un equilibrio muy difícil entre le damos poder pero no le damos tanto, pero si no le damos tanto, no le damos, o sea, si los mecanismos no están diseñados para darle algo, entonces, ¿para qué los estamos poniendo? O sea, no pongan nada, si los van a dejar como básicamente letra muerta, entonces no. Y después, los sectores, o sea, había también una tensión entre los sectores más de la izquierda, que venían de los movimientos sociales y no organizados en partidos, que decían, no, el problema es que solo los grupos organizados van a poder hacer uso de los mecanismos, y los grupos organizados solo los interpretaban como los grupos organizados económicos, y eso lo asociaban a la derecha. Entonces decían, no vamos a subir los umbrales, o sea, no vamos a subir la cantidad de firmas, porque entonces solamente los va a poder usar la derecha. Y después lo de la derecha te decían, no, si los números de firmas quedan muy bajos, entonces el Congreso no va a poder trabajar, porque solamente vamos a estar trabajando va a haber iniciativas populares todos los días. Y era como, de verdad que era una conversación de sordos, no se podían entender, no había forma de hacer como decir, a ver, acerquemos posiciones, ¿no? O sea, que me llegó un día a hablar con dos distintos y les decía, pero ustedes se dan cuenta, les digo yo, que si ustedes quieren algo muy alto y los otros quieren algo muy bajo, se van a tener que encontrar en el medio, o sea, como se dan cuenta que es lo lógico y es el único sentido común posible. Sí, me decían, pero igual vamos a intentarlo, como hasta las últimas consecuencias. Y creo que la consecuencia, y David seguramente esté de acuerdo conmigo, la consecuencia es que los mecanismos que diseñaron y que aprobaron en el Pleno no están tan buenos como podrían estar. O sea, son bastante mediocres y van a terminar siendo más del estilo de los mecanismos de democracia directa que fracasan en América Latina, que los que pueden ser exitosos, como muestra el modelo uruguayo. Pero, de nuevo, esto es producto un poco de, como decía antes, las negociaciones que se pudieron dar y de los acuerdos que se pudieron negociar ahí adentro. Gracias, Federica. A mí el referéndum derogatorio me parece una excelente idea, que está en el draft y habrá que ver qué pasa. Pero bueno, David, dos cositas antes de pasarle la palabra a David. Comentar a quienes nos están escuchando que pueden enviar preguntas, ya tenemos una. Nos quedan un poquito menos de 15 minutos, así que hacemos una ronda final con las preguntas que surjan y con las impresiones o lo que quieran compartir. Y ahora sí, David, te paso para que comentes lo que tenías pendiente sobre Chile y lo que quieras. No, simplemente es un par de comentarios, pero son para matizar un poco, o por lo menos dar otro ángulo a lo que decía Federica en la primera vuelta sobre esta suerte de ola participacionista y el aumento de la participación. Yo no lo encuentro así. Efectivamente, en números macro, el plebiscito había roto récords de participación con, si no recuerdo mal, 7,5 millones de votantes, pero estos 7,5 millones representaban menos del 50% del electorado. O sea, Chile, en el momento más candente de su efervescencia política, está bien, había pandemia, y eso posiblemente arrestó a ciertos sectores, no sé, a los abuelitos que tenían miedo de enfermarse y algún grupo más. Pero estamos hablando que no se pasó del 50%. Y Boric también, o sea, en la primera vuelta votó el 48% del electorado para Boric en esa elección, y en la segunda vuelta votó ahí sí 55%, que en Chile
tiraban cohetes, era como, wow, 55% del electorado, votó 8.200.000 personas, cosa que en cualquier estándar mínimamente uno cuando, no sé, cuando una democracia liberal ve que participa menos de un 65, no sé, 70%, como empieza a abrir los ojos, pero 50% festejar por el 50%, no era así. La otra cosa es que en ningún momento, y acá concuerdo con Federica 100%, el movimiento social y el estallido social tiene la democracia directa como bandera. Las banderas movilizadoras eran las jubilaciones, la salud, la educación, eran políticas públicas muy específicas, y recién en el acuerdo interpartidario, efectivamente, que se logra, y acá el presidente Boric tuvo un rol fundamental, no cabe la menor duda, pivotal en lograr que esto materialice. Posiblemente la solución de la convocación a aquel plebiscito del 20, de estas dos preguntas famosas, fue la única solución que tenía. Es verdad, no puedo sino que acordar 100% con Federica. Y ahí entra la solución como medio manotazo ahogado, porque este país estaba, yo no quiero decir que estaba al borde de una guerra civil, pero estaba por explotar esto. O sea, francamente, los que estábamos en Chile en ese mes que va entre los últimos días de octubre y mediados de noviembre del 19, sentíamos que se había perdido total control de todo, pero de todo el país. Posiblemente eso fue un manotazo ahogado de la élite política, que encuentra en la democracia directa una forma de canalizar esta bronca, esta demanda, y después esto va un poco materializándose. El otro dato que me preguntó y no le había podido responder a Federica, sí, efectivamente, se han utilizado votos directos a nivel municipal, pero ha habido uno solo exitoso en la historia de Chile, un referéndum derogatorio en la municipalidad de Vitacura contra el plan regulador, que es la comuna más rica del país, y que fue movilizado, y todo el movimiento social que hubo atrás de eso era una cosa que aquí diríamos súper cuico, muy elegante, muy de Vitacura, y fue el único caso exitoso que ha habido en la historia de Chile, a nivel municipal, iniciado por la ciudadanía, por cierto, ¿no? Porque han habido otros casos. Y efectivamente, con Federica hemos hablado muchísimo tiempo durante este último año, desde que comienza todo el trabajo, la convención, en muchísimas instancias, y ciertamente los mecanismos de democracia directa fueron instrumentalizados por unos y por otros. Lo que más sorprende a mí, desde mi perspectiva, es con la ingenuidad que muchos convencionales se aproximaban al tema, y con el nivel de eslóganes tan gruesos, tan poco trabajados, y sobre eso fue mucho de la pelea interna que hubo en las comisiones, incluso en el Pleno. Entonces, bueno, simplemente eso, acotar de que la demanda por la democracia directa hay que agarrarla con pincitas. Yo creo que no forma parte en el listado ni siquiera de las 20 necesidades de la ciudadanía chilena, no aparece en ningún lado, sino que son políticas públicas muy tangibles, jubilación, no sé, todas esas cosas. Y bueno, tiene ese lugar. Entonces tampoco creo que debamos darle a la democracia directa un rol tan substantivo y tan pivotal a la hora de los problemas de la ciudadanía hoy acá. Sí, es una parte pequeña, y diría que no ha generado el revuelo que han generado otras cosas, en cuanto ya se está discutiendo lo que tenemos de borrador, millones de aspectos, y la democracia directa ni pinta. O sea, nadie habla de la democracia directa, se habla de la plurinacionalidad, se habla de los sistemas de justicia, se habla del Senado, del equilibrio de poder, pero de democracia directa no ha hablado nadie que yo sepa. Eso nomás. Bueno, tenemos una pregunta de Abigail Duval, que pregunta qué opinan sobre los referéndums revocatorios como mecanismos de fortalecimiento de la democracia, si realmente será así. Se las traslado y les paso, no sé, como en el orden que quieran, quizá
Agustín, si querés largar primero, 1 o 2 minutitos como para dar reflexiones, lo que quieras para ir cerrando. Referéndum revocatorio activado desde la ciudadanía, me parece que solo sería posible con, otra vez, este perilleo entre los umbrales y la posibilidad. Con altos umbrales funciona como el botón que por ahí faltaba en Chile cuando parecía que todo estaba por explotar ahí a fin de octubre. Eso, con altos umbrales, no me acuerdo de la formulación, no va a impactar sobre la democracia, pero por ahí puede servir para descomprimir en una situación puntual. Inés. Bueno, yo tengo el alma dividida en relación con este tema. Teóricamente, digamos, tengo una posición, mirando empíricamente los casos, tengo otra idea acerca de lo que significan los mecanismos de los referéndums revocatorios, ¿no? O sea, teóricamente me parece absolutamente razonable pensar, ¿no?, que las elecciones de un presidente no tienen por qué ser un cheque en blanco, ¿no? Y que digamos, que la rendición de cuentas tiene que ser un trasfondo permanente de la acción de gobierno, ¿no? Entonces la posibilidad de que un presidente sea revocado es sería un buen aliciente si fuera una posibilidad real que la ciudadanía pudiera utilizar, ¿no? Ahora, en la práctica, bueno, hay que ver qué países tienen este mecanismo y qué países lo han utilizado y cómo. Y bueno, y ahí tengo bastantes dudas, ¿no? Tengo dudas respecto de cuánto se puede blindar este mecanismo, cómo se lo puede codificar para que no se convierta, por ejemplo, en un mecanismo plebiscitario que puedan utilizar los gobiernos, como intentó hacerlo recientemente AMLO en México, ¿no? Así que eso. Federica. Un poco estoy de acuerdo con lo que dice Inés al principio recién, que decía que no es un cheque en blanco. Obviamente los mandatos presidenciales no tienen por qué ser un cheque en blanco, y en ese sentido me parece que la rendición de cuentas tendría que ser mucho mejor de lo que es en la mayoría de los mandatos presidenciales. Dicho esto, y al menos esta es mi experiencia con la fuerte demanda que hubo por el mecanismo revocatorio, creo que así como estoy de acuerdo con David, o sea, los mecanismos de democracia directa no pinchan ni cortan para la ciudadanía porque realmente no está en la discusión de la ciudadanía. Como no vino un pedido de la ciudadanía por los mecanismos de democracia directa. Creo que en todo caso fue mucho más la sociedad civil la que instaló los mecanismos de democracia directa como un tema sobre el cual incorporar en la convención. Creo que no vino de la ciudadanía, pero sí, en todo caso, la ciudadanía, muy influenciada por el contexto y sobre todo los convencionales, creo que había una presión muy fuerte porque se pasara el mecanismo revocatorio. Y a mí el diseño, estoy de acuerdo con Agustín, que si va a haber un mecanismo revocatorio tiene que ser con porcentajes realmente muy altos, y en lo que se estaba planteando acá, que finalmente fue rechazado en el pleno el mecanismo revocatorio, era con 25% para ejecutivos subnacionales o locales, y con 35% para el presidente. Pero a mí me quedó siempre la sensación de que esta presión por el revocatorio, al menos en el caso chileno, venía de una contaminación de coyuntura. Había tanto enojo que venía arrastrándose el 2019 con Piñera y con el hecho de que le hicieron una acusación constitucional y digamos, el Senado la rechazó, y ¿cómo puede ser que cuando nos queremos deshacer de un presidente no podamos? Porque no puede ser. O sea, y había como una sensación instalada muy de que había que tener una forma de deshacerse del presidente. Y es la coyuntura la que estaba como haciendo mucha presión sobre la institucionalidad. Y entonces me parece que ahí hay que tomar un poco de distancia y darse cuenta que el diseño institucional no es solamente coyuntural, que el diseño es a largo plazo, y que hay que pensarlo de otra manera, ¿no? O sea, que no puede estar tan contaminado por la coyuntura. Eso, y lo último que voy a decir es que, David, yo estoy muy de acuerdo con que 50% de participación es un horror. O sea, yo dediqué mi tesis de doctorado es sobre abstención electoral, así que la abstención es como mi pasión. No mi pasión, me gusta la participación, pero digo, 50% no puede ser la vara de nada, y por eso, de hecho, el borrador de la nueva Constitución tiene voto obligatorio, que creo que igual, no sé bien cómo terminó el diseño, pero me parece que sin sanciones,
qué sé yo. No, o sea, obviamente hay que aspirar a más, no podemos conformarnos con... Pero estoy de acuerdo con David, hicieron una fiesta como si hubiese sido que votó tipo el 100% de la ciudadanía y había votado el 51%. O sea, yo que vengo de la experiencia argentina, el voto obligatorio es como, no lo entiendo, o sea, me supera a veces como... Y de nuevo, o sea, sigue siendo una ciudadanía de baja intensidad, o sea, de baja intensidad electoral. En esa estamos. David. Sí, bueno, sobre el referéndum revocatorio, yo personalmente estoy totalmente en contra. Me parece que es una mala institución que genera un estrés político totalmente gratuito, particularmente si tenemos la capacidad de corregir los actos del gobierno, sea porque los hizo o porque no los hace a través de referéndums o iniciativas populares. Pero la revocación de mandato, así como está pensada por asuntos políticos, me parece realmente una institución gratuita que puede, no digo destrozar, pero sí minar muy fuertemente la acción y el funcionamiento democrático. A ver, no estamos hablando de sacar a un líder corrupto o un criminal. Para eso tenemos los tribunales, para eso tenemos un sistema judicial. Estamos hablando de una persona que supuestamente no nos gustó porque empezó a hacer algo que prometió una cosa, hizo otra. Bueno, pero para eso tenemos los correctores que nos da la democracia directa. ¿Por qué lo voy a sacar? Bueno, hay millones de ejemplos, bueno, millones no, pero hay cientos de ejemplos acá. Creo que la que mejor puede explicar esto sos vos, Janina, pero tenemos muchísimos casos donde esto no es mucho más que una vendetta política. Y desde esa perspectiva creo que es una institución nefasta para el funcionamiento democrático. Y ahí que si uno se pone a mirar las democracias que más o menos uno, no sé si tenemos un mismo grupo de democracias que admiramos o que más o menos miramos con cierto grado de cariño, pero supongo que no debe haber mucha diferencia. Ninguno lo tiene, posiblemente. Por algo es. Bueno, gracias David y gracias a todos. Un comentario final para dar un cierre al evento. Llegamos al final. Empezábamos preguntándonos si los mecanismos de democracia directa podían fortalecer la democracia representativa y cómo, con un foco en la sociedad civil. Nos centramos mucho en los casos de Chile y Uruguay. Creo que ahí hay un contrapeso sumamente interesante. A menos que alguien me diga lo contrario, creo que había un acuerdo en entender que en Chile la única salida, o lo que se vislumbró como única salida a la crisis post-estallido, fue el plebiscito, ¿no? Lo que nos lleva a toda una discusión de cómo este tipo de mecanismos son introducidos en coyunturas críticas. No sabemos todavía si va a ser el caso de Chile, pero entraría en esa dinámica. No es común que se introduzcan mecanismos potentes de intervención de la ciudadanía en contextos de política normal. Tampoco sabemos si en Chile se van a introducir, en caso de introducirse, mecanismos potentes. Si se introdujera el derogatorio de ley, creo que igual parcialmente sería una situación parecida, pero bueno, el contrapeso, decía, la contracara que ha quedado muy bien planteado y descrito sobre la mesa es Uruguay, que es, bueno, después cómo hacer que funcionen bien, ¿no? O sea, cómo regularlos, porque lo que se utilizó en Chile fue algo ad hoc, coyuntural, para un momento determinado, y abre una ventana de oportunidad en todo sentido, no solo para la incorporación de mecanismos de democracia directa, que como decían también David y Federica, ni siquiera es el punto central en toda esta discusión. Lejos está de serlo, aunque pueda ser un instrumento con mucho potencial. ¿Cómo institucionalizarlo? Bueno, la regulación es una parte, es indispensable, y también quedó muy claro sobre la mesa, pero no es suficiente. Y ahí viene como la otra cuestión que hablaba ya con Inés también off the record, ¿no? El rol de los actores, los partidos, el arraigo de los partidos en la sociedad civil, que es todo eso que enseña el caso uruguayo, que tampoco sabemos claramente si es posible exportar, e incluso nos pueden quedar dudas de la real probabilidad de exportar algo así. Entonces, más bien parecería que los mecanismos de democracia directa funcionan un poco como causa, un poco como consecuencia, cuando hablamos del fortalecimiento de la democracia. Dicho esto, vuelvo a agradecerles muchísimo, Inés, Federica, David, Agustín, fue una charla muy interesante. Va a quedar disponible para quienes quieran volver a escucharla, o repasarla, o compartirla con personas potencialmente interesadas.
y bueno, seguimos conversando. Gracias. Gracias, un abrazo. Estén bien, un gusto. Chao, saludos.